en normal, En en castellano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Ready to roll. Okay. ¿Nos puede decir su nombre completo? Inche, Hilda Huenteo Piñén. Mi nombre es Hilda del Carmen Huenteo Huenteo. Huequetrumao, Guayameo. Vivo en Huequetrumao, en la comuna de Quellón. ¿Y en dónde nació usted? Inche, Hilda Huenteo, Acuy, Huequetrumao. Aquí nací yo. ¿Y cuál es el nombre de su comunidad? Huequetrumao. ¿Y qué es lo que usted ha visto? Brevemente nos puede decir qué es lo que ha visto que ha pasado, qué ha sucedido con esta lengua de ustedes. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido es que nuestros abuelos o bisabuelos, cuando eran hablantes, hubo mucha represión contra ellos. Ellos no podían hablar la lengua cuando llegó la evangelización y llegó también la escuela. Ahí se empieza a perder la lengua. Nuestros abuelos, ellos eran hablantes de lengua huilliche. Posteriormente, ya como en los años 40, viene una mezcla entre el mapuche, el idioma sesungún, mapu-sungún, con la lengua huilliche, la lengua que había actualmente. Porque ellos solamente hablaban a través de la oralidad, ellos no eran que tenían el lenguaje escrito. Y eso pasó, y por eso hoy día nosotros nos vemos que los hermanos mapuche como que quieren unificar una sola lengua, el mapu-sungún. Pero nosotros como indígenas pertenecientes al pueblo huilliche, sentimos que nosotros tenemos algo que es nuestro y no podemos perderlo. Inchin, tapu, sungún. Nosotros tenemos una lengua, una forma de hablar distinto que ellos. Si bien coinciden en algunas palabras, por ejemplo, puñi, que es papa, puñi se dice acá, se dice en Osorno y se dice en Temuco. O sea, ahí no hay diferencia. Las papas, porque las papas también fueron una semilla introducida. O sea, acá antes el guayacho que le decían, una papa que era como papa nativa, y después llegó a las papas que hoy día consumimos. Entonces, cuando se empieza a perder la lengua, y todos, primero por la represión que hubo, y después cuando llegan las escuelas y los niñitos, nadie podía hablar en su lengua. El que era castigado cruelmente, el que hablaba en lengua huilliche. A los niños lo dejaban, ejemplo, en el suelo, con arenas en el piso, y lo dejaban de rodillas. Cuenta mi mamá, una abuela que teníamos también contaba lo mismo. Eso yo creo que hace más de 100 años que se empezó a hacer de esa forma para que los indígenas vayan acostumbrándose a este idioma que hoy tenemos, que es un idioma ajeno. Nosotros hablamos el español, yo creo que ni también castellano más que nada, pero de mala forma también, porque nosotros hablamos como vimos que hablaban los otros. Entonces, pero para mí sobre todo, que soy también Inchingue Mapu, de acá dueño de estas tierras, de estos territorios, pienso que el idioma huilliche debe fortalecerse, no se puede perder. Y es por eso que nosotros, a través de la educación, que fueron pasos importantes que se logran bajo las organizaciones indígenas, de los grandes movimientos de Chiloé, se comienza con trabajar en la primera infancia, con niños en edad prebásica, desde 2 años hasta los 6. Ya nosotros ahí le entregamos, por ejemplo, las formas de saludo, las canciones, potenciamos mucho el tema cultural, pero donde nos sentimos que estamos mal es cuando nosotros esos mismos elementos no son medidos como la educación nos exige. Porque por una parte se dice que es bueno rescatar, primero decían darle más énfasis a la cultura, ¿no? Después ya los jardines pasaron a ser intercultural, hablar los dos idiomas. Pero cuando nosotros viene un modelo de medir conocimientos, no se mide nada que tenga que ver con la cultura ni con la lengua, solo
viene diseñado y viene de otro nivel. Entonces ahí como que uno siente que se pierde, porque también de repente uno empieza a ser como, chuta, pero es que yo quiero que a mis niños le vaya bien en la área matemática y en la área del lenguaje. Esas áreas yo quiero fortalecer. Pero no importa que yo lo fortalezca a través de ejemplo, de hablar el sesungún, nuestra lengua, huilliche, no se mide así, pues, sino que tiene, por ejemplo, nos van a venir a preguntar otras cosas que tengan que ver con lo que ellos quieren, no con que tenga que ver con la lengua. Por ejemplo, no podemos evaluar un niño, a ver, si te cuenta un cuento en mapuzungún, no, porque el niño tiene que decirte una rima que diga lima, lima, limón, rosa, clavel y botón. Eso se va a medir. No se va a medir que el niño te diga, no sé, como cantó el Joaquín en delante, que cante, no sé, dos estrofas de una canción, no le va a decir, no, porque viene dado la forma de medición. Nosotros tenemos que ir adaptando de repente, y ahí vemos que se pierde un poco el sentido que para mí debería tener el jardín intercultural, porque también la cultura es importante y debería medirse de alguna manera, insertarlo dentro de esos planes de educación. ¿Y por qué cree usted que es importante mantener la lengua en su comunidad y mantenerla, pues, seguirla practicando? Porque yo creo que un pueblo sin cultura o sin lengua no es viva. La lengua es vida. Permite que nosotros nos comuniquemos con el otro, permite que nosotros podamos relatar una historia de vida. O sea, en nuestra lengua sería súper bonito que, no sé, en 5 años más tuviéramos niños que ya hagan frases en lengua huilliche. Porque uno lo ve que es fácil, un niño de 2 años, ya 3 años, ya los niños están hablando. Por ejemplo, cantar una canción en frase ya es súper importante. Por ejemplo, ellos cantan Tañi, Ruca, Momolen, Ñi, Peñica, Ñi, Lamuen. O sea, ellos están formando, construyendo una frase que a lo mejor en otro tiempo, en unos años más, ellos lo puedan ir apropiando, lo que van a ir haciendo en sus diarios actividades o experiencias que tengan. Porque, por ejemplo, yo, cuando mi abuelo me hablaba, siempre me decía que yo tenía que ser la que busque la traducción, porque como esta lengua era oral, no era que uno le va a decir, no sé, si yo te digo pan o te digo cosque, inmediatamente te voy a decir que el cosque es el pan. No, ellos hablaban, por ejemplo, decían, agüipu, afisa, tapu, poñi, pu, por ejemplo, el pu es como las arvejas, las habas, las papas, todo siempre era eso. Y ellos siempre le hacían, inchimochi, plumple, le decían. Que no le iban a decir, oye, te dije que te vayas para arriba. No, inchimochi, plumple, y el otro ya sabía que tenía que irse para arriba, porque lo que le dijeron, él entendía. Entonces, como ya después, no sé, por el año 39, 40, ya viene todas las cosas que son, si yo te digo esto, tú tienes que traducirlo. Por eso tenemos muchas personas, como le decían la ñaña Vilma, la ñaña Teolinda. Yo entiendo a la ñaña Teolinda, porque ella es la que menos maneja de la lengua. Y si ustedes se dan cuenta, ella es más mayor que la Vilma. Pero ella no maneja de la lengua, no fue porque ella no quiso. Porque ella vivió el proceso de sometimiento. Ella vivió en carne propia el sufrimiento. Entonces, como un papá que sufría tanto, le podía decir a su hija, oye, sigue hablando esta lengua. Pero cuando yo nací, que por el año 66, como el año 70, mi abuelo ya me hablaba en lengua. Y ya no había tanto esa restricción en decirte, pero no te podía decir el castellano, él no me decía el castellano. Yo ayer le contaba que, por ejemplo, ella me decía a mí, poesía, hinché, fei, pian, choquín, me decía. Huilliche, guayotoay, fei, tuleta, puchilca, fei, pitún, requetumó. Penguita, coyo, civil, jacuy, taleo pelonco, taleo voluntún, fentún, huepipiñén. Cuando llegaron las grandes opresiones a nuestro pueblo y nos obligaron a perder nuestra lengua y a imponer el estudio, ahí dice Chilcatún, o sea, nos llevaron a la escuela y ahí se perdió. Todos los pichiquecios que ahora el piñén le dice pequeño, ellos no sabían y no le podían hablar ellos en su lengua. Pero a nosotros cuando nos hablaba, ¿qué me quisiste decir?
No te lo puedo decir. Pero si algún día te interesa, le vas a buscar la traducción. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros hemos ido haciendo, buscarle los conocimientos. Por ejemplo, yo, canciones que canto no son canciones que me lo hayan enseñado, sino que son historia de mi vida, de cosas que me enseñó mi abuelo. No es que yo lo haya aprendido en un texto que vino, que lo trajeron, que me lo dijeron, sino que yo lo que estoy poniendo en práctica es la vivencia de mis abuelos, de Pedro Huenteo, de José Antonio Huenteo. Y como ustedes pueden ver, aquí si bien se da cuenta, es como una familia, ¿no es cierto? Estuvo mi mamá, estuvo mi tía, están mis primas, mis hijos, mis sobrinos. Y es una cultura que se va a ir en aumento, porque además tenemos a los niños del jardín, que esos ya no son familiares directos, sino que son otros niños que llegan con el mensaje a la casa, a la ruca, que son los huerquenes, ¿no es cierto? Ellos le llevan el mensaje a las ñuques, a las ñañas, de lo que aprenden en el jardín. Nosotros hemos trabajado, como le decía yo, con la familia, y nosotros nos damos cuenta que la familia sabe mucho, pero ellos en sus tiempos no lo podían utilizar, pero en estos tiempos lo estamos recuperando. Lo que sí a nosotros nos falta, y yo creo que es como nuestro gran, como le dicen ahora, la debilidad que tiene para fortalecer el idioma huilliche, como uno quisiera, es poderlo trabajar en un jardín particular con un criterio propio, con un currículum propio. Que nosotros digamos, bueno, si bien el jardín será subvencionado por alguien, pero nosotros queremos que esta sea la malla curricular para nuestro jardín indígena. Más que intercultural, un jardín indígena. Nosotros también sabemos que estamos preparando niños para el futuro. Igual lo vamos a hacer, pero que tenga ese sello, que sea un sello propio. Y eso es lo que yo, por ejemplo, como Hilda Huenteo, ñaña, que llevo 10 años trabajando, vamos, para más, pero con 10 años trabajando con niños y niñas huilliches, me gustaría como sueño. Como hemos fortalecido la salud, a lo mejor mañana van a ver una experiencia bonita, a lo mejor nunca se iban a imaginar que personas de la misma comunidad se puedan capacitar para recuperar lo que había perdido. Y cuánto bien en la salud, en el equilibrio de nuestra comunidad, de nuestras hermanas, Lamien, Huentru, se encuentra. O sea, estamos aplicando una técnica ancestral a través de la medicina. Lo mismo estamos complementando con la educación. Los niños saben que las ñañas vienen acá a prestar atención a la gente de su comunidad, a las personas que creen en ella. Entonces, cuando uno pone énfasis en eso y rescata lo que había antiguamente a través de la educación, la salud, y más aún involucra a los niños, que no son espacios restringidos. Por ejemplo, yo no sería feliz que me dijeran, anda Hilda y funciona al lado una escuela. Porque una escuela para mí es totalmente distinto. Tiene su metro cuadrado, no voy a sacar a mis pichiquechi y pichilamien al cerro, al pulé. No lo voy a llevar a buscar, no sé, las medicinas, no lo voy a llevar a la montaña, decir, vamos a buscar hierbas para nuestra salud. No, porque tengo que primero estar en ese metro cuadrado, que no puedo salir para ningún lado, porque primero está la integridad de los niños, que esto, que lo otro, pero los niños aprenden aquí a través del entorno, que le entrega la Madre Tierra, la Mapuñuquen, nos regala mucho, y eso lo tenemos aquí a la mano. Y eso es lo que a mí, de verdad, de corazón, me gustaría fortalecer. Eso es como en esa área. Ahora, si tiene otra pregunta, me lo hace. Gracias por la entrevista y nos gustaría saber si usted nos dejaría usar esta entrevista para propósitos educativos, para educar a la gente sobre su comunidad y que sepan que sí existen y que sepan un poco más sobre su cultura para que los puedan apoyar May. en el futuro. Sí, yo creo que por lo mismo, yo le digo, mire, se lo digo a usted, esto es más que para mí esto no es como, por ejemplo, no sé, vamos a recibir turistas porque vienen a turistear, no, vamos a recibir una visita que nos viene a ver. Yo creo que todo lo que nosotros hacemos, como yo le decía en la mañana, no es que la Hilda Huenteo se queda con un montón de plata y toda la cuestión, no, yo quiero que ustedes se sientan, ojalá, contentos de la experiencia,
que es una experiencia tanto para nosotros como para ustedes. Porque nosotros aquí también aprendemos de ustedes. Ustedes aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ustedes. Y los pichiqueches, esa experiencia les va a servir para la vida. ¿Ustedes creen que lo que le pasó a Matías ayer va a ser cuando un día sea hombre? ¿Qué me dijo ayer tarde? Mira, él me dijo, yo me gustaría ser abogado para que defienda a los indígenas, me dijo. Pero eso yo creo que le nace de corazón porque sabe que está en un espacio libre y sabe que puede tener contacto con otros. Yo lo hago más por el bien de mi comunidad, por el bien de mis niños, para que ellos tengan otras experiencias de vida. Esto no es un negocio para mí, es algo de corazón. Y también muchas gracias por su generosidad y por compartir con nosotros su conocimiento sobre su lengua y sobre su cultura. Gracias. Esperamos que hayamos respondido un poco al objetivo que traían ellos, porque como si bien esto es una investigación, uno no sabe qué es lo que quererían ellos, igual tenemos poca comunicación en la lengua de ellos, entonces uno de repente dice, chuta, si le digo esto, le ofrezco esto. Bueno, yo le decía a don Gabriel, si es una investigación se supone que ellos van a venir a aprender de lo poco que hay, porque no le podemos inventar lo que no hay. Lo que haya es lo que a ellos les Exacto. interesa. Ajá, Sí. sí.